Colecciono cartas de Pokémon desde que era muy chico. Empecé como casi todos. Sobres abiertos con cuidado, carpetas llenas de repetidas. Pero tuve suerte. Mucha suerte. En mis primeros años conseguí una carta extremadamente rara. No voy a decir cuál exactamente. Solo diré que, además de ser difícil de conseguir, tenía un error de impresión único. De todos modos, eso no era lo importante para mí. Lo importante era lo que significaba. Me la regaló alguien que ya no está, y desde el primer día supe que era intocable. No estaba en venta. No tenía precio, era algo que mantendría conmigo hasta el fin de mis días. Cuando tenía 16 años conocí a un chico de mi escuela. Tenía mi edad. Era millonario, o al menos su familia lo era. Se notaba. Ropa cara, celulares nuevos todo el tiempo, y a veces incluso lo pasaban a buscar en auto con chofer. Aún así, no era presumido. Era más bien tímido, callado, torpe socialmente. Nos hicimos amigos rápido cuando descubrió que yo también coleccionaba cartas de Pokémon. En la escuela casi nadie más lo hacía, y mucho menos sabía jugar bien el juego de cartas, al menos no al nivel que este chico lo hacía. Yo tampoco era un experto, así que conectamos fácil. Al principio todo fue normal. Jugábamos, comparábamos cartas, hablábamos de la franquicia y me enseñó cosas que sabía. Aunque, había cosas que me llamaban la atención. A veces hablaba demasiado de Pokémon. No como un fan entusiasmado, sino de una forma más intensa. Describía a personajes como si fueran personas reales, como si los conociera. Se reía solo recordando escenas, repetía diálogos completos y, en ocasiones, decía frases raras, como, ellos nunca te abandonarían. Me incomodaba un poco, pero nada que me pareciera grave. No parecía una mala persona. Solo alguien que no estaba del todo bien. A veces se vestía exactamente igual que yo. O cuando me despedía, se quedaba mirándome fijo durante demasiado tiempo. Pensé en ese entonces que exageraba, y además era el único chico de la escuela con quien podía compartir esa afición. Todo eso se rompió el día que vino a mi casa. Estábamos jugando en mi habitación cuando vio la carta. Se quedó en silencio. No dijo nada durante varios segundos. Solo la miraba. Me pidió verla. Después me preguntó si estaba a la venta. Le dije que no, de forma educada. Sonrió, pero su sonrisa era tensa. Me ofreció dinero. Muchísimo. Una cantidad absurda para dos adolescentes. Volví a decirle que no y le expliqué que tenía un valor sentimental. Insistió. Una tercera vez. Cuando lo rechacé por tercera vez, algo cambió. Empezó a gritar. Decía que la necesitaba, que era la última carta para completar su colección, que yo no la merecía, que él podía pagar cualquier cosa y que yo era un egoísta. Su expresión ya no era enojo normal. Era desesperación. Golpeó la mesa y me amenazó. No voy a repetir las palabras exactas, pero fueron claras y violentas. Mi madre escuchó los gritos y entró en la habitación. Eso lo detuvo. Ella lo echó de la casa y le dijo que no volviera. Ese día dejamos de ser amigos. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. A las pocas semanas empecé a verlo de madrugada. Vivía en una casa baja, con una ventana que daba a la calle. A veces me despertaba para ir al baño y lo veía ahí afuera, parado, parcialmente escondido, mirando fijamente la casa. No hacía nada más. No gritaba. No tocaba el timbre. Solo miraba. Tenía una expresión vacía, como si no estuviera pensando en nada. Como si estuviera esperando algo. A veces sostenía algo en la mano. Parecía una palanca, o alguna herramienta similar. Se quedaba horas. 3, a veces más. Después se iba. Llamamos a la policía varias veces. Nunca lo encontraban. Siempre se iba antes de que llegaran. Cuando logramos hablar con ellos, nos decían que no había pruebas, que el chico tenía coartadas o directamente minimizaban todo. Algunas veces ni siquiera venían. Siempre sospechamos que sus padres influían de alguna manera, aunque nunca tuvimos certeza. También es posible que simplemente fuera incompetencia. Esto duró semanas. Meses. Hasta que un día, cuando volví de la escuela y estaba solo en casa, lo encontré adentro. Estaba revisando todo, como si buscara desesperadamente la carta. Cuando se dio cuenta de que yo estaba ahí, se lanzó sobre mí con una violencia que nunca había visto en una persona. Gritaba cosas incoherentes mientras me atacaba sin control. Intenté defenderme y escapar, pero no fue fácil. Me dejó herido en el rostro y en las costillas. Recuerdo pensar, con total claridad, que iba a matarme. Lo último que vi fue él, parado, observándome, mientras yo perdía el conocimiento por el dolor. Desperté en un hospital. Mi familia estaba ahí.
Me dijeron que había sobrevivido de milagro y que los médicos estaban sorprendidos por la gravedad de los golpes. Me quedaron cicatrices en la cara que todavía conservo. Al día siguiente, la policía explicó lo que había pasado después. Había logrado escapar de la casa, pero lo detuvieron poco tiempo más tarde. Fue enviado a prisión, a la espera de un juicio. Pasaron los años. Un día le pregunté al alguacil de la ciudad qué había sido de él. Me ignoró por completo y se fue. Después escuché rumores de que sus padres habían logrado sacarlo y llevárselo de vuelta a casa, pero nunca pude confirmarlo. Nunca más lo volví a ver. Ni en la escuela ni en ningún otro lado. ¿Saben qué sí sé? Hace poco encontré, en el bolsillo de una mochila vieja, una carta de Pokémon que él dejó ese día. Adentro había una nota escrita a mano. Decía, ya no eres mi amigo. Nunca lo fuiste. Los amigos son un estorbo, y tú fuiste uno grande. Solo tenía que recuperar lo que es mío. Cuando vuelva a ver tu cara, juro que lo lamentarás. Nunca se la di a la policía. Para cuando la encontré, él ya estaba preso y pensé que sería irrelevante. A veces pienso en esa carta. Y a veces pienso en él. Me pregunto si alguien lo ayudó de verdad. O si simplemente encontró otra obsesión. Porque aprendí algo con todo esto. Hay personas que no ven las cosas como objetos. Las ven como derechos. Y cuando creen que alguien les quitó algo que sienten que les pertenece. No todos saben detenerse. Prendo el velador. Cortocircuito. Gaso la moto, tranqui. Me voy a la ferretería, le digo. Me das uno de esos cosos que hace para el velador. El tipo me la da. ¿Cómo lo cambio? Le digo. Es fácil, me dice. Saca la perilla, pone el repuesto. Listo. ¿Tenés tarjeta? No. Le doy 40, el tipo me da 20. Me tiene que dar 30, le digo. Y el tipo empieza con el IVA que te doy 20. 20, ¿de dónde? Bueno, si no te gusta, te va, me dice el tipo. Así, ahí nomás yo, tipo, y empezamos que le doy una napia, lo caso de la nuca, empiezo contra el mostrador, agarré el vuelto y me la tomé.